Sean bienvenidos. Para iniciar el trabajo de la unidad número 2, que se llama Conozcamos los fluidos, vamos a empezar a desarrollar algunos de los temas más importantes, como es el de los fluidos reales e ideales. Para empezar, vamos a definir qué es un fluido, diciendo que es toda sustancia que es capaz de fluir, y los ejemplos que se toman más comúnmente son los líquidos y los gases líquidos, como el agua, gases como el aire, que son sustancias que pueden cambiar su forma, y en el caso de los gases también pueden cambiar su volumen y adaptarse a cualquier forma. Los fluidos ideales tienen una característica, que es que se les considera que no tienen defectos en ellos, como por ejemplo no tienen fricción, no tienen viscosidad al pasar a través de un sistema. Hay una rama de la física que es la que estudia todos estos fenómenos, que se llama hidrostática, que como su nombre o sus raíces lo indican, la rama de la física que estudia los fluidos en estado de reposo. Hay unas variables que se consideran para el estudio de estos fenómenos. Una de ellos es la masa, que la definimos como la cantidad de materia que contiene un cuerpo. Esta la podemos medir en kilogramos. En el sistema internacional de medidas se utiliza el kilogramo como medida estándar, pero también se utilizan otras unidades de medida, como puede ser el gramo, la libra, el miligramo, etcétera, la onza, y eso se mide mediante un instrumento llamado balanza. Otra variable que se considera para este estudio es el volumen, que es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Eso se mide en unidades de medida de metros cúbicos, pero también se puede medir en otras derivadas, que son por ejemplo los centímetros cúbicos, los litros, los galones, los milímetros cúbicos, etcétera. Y generalmente la manera de hacer la medición del volumen es por medio de un instrumento que se llama probeta. Este instrumento no es más que un recipiente que tiene una graduación o una escala, donde al introducir un objeto dentro de él se puede ver cuánto el líquido sube, y la cantidad de líquido que sube es la cantidad de volumen que tiene ese cuerpo. Así funciona la probeta. También en el caso de algunos cuerpos regulares, como pueden ser los cubos, los cilindros, las esferas, se puede hacer el cálculo de volumen por medio de sus dimensiones, midiendo y multiplicando por medio de una ecuación. Una magnitud que aparece en la guía, que es muy importante entender, es la densidad. La densidad es la relación entre la masa y el volumen de un cuerpo. De ahí vamos a tener que en la naturaleza hay cuerpos muy densos y cuerpos poco densos. Si vemos el ejemplo que aparece en el lado derecho, tenemos un cubo pequeño hecho de metal, de plomo, y a la derecha tenemos un cubo muy grande hecho de corcho. Si pesáramos esos dos cubos, los dos tienen la misma masa, es decir, pesan lo mismo, pero podemos observar que sus volúmenes son diferentes. De ahí diríamos que el plomo es una sustancia más densa que el corcho, ya que en una masa más pequeña, ya que en un volumen más pequeño, hay concentrado una cantidad grande de masa. Y en el caso del corcho es menos denso porque en un volumen muy grande hay muy poca masa y la mayor cantidad del espacio está lleno por aire. Así veríamos, si observamos estos dos ejemplos, diríamos cuál de ellos tiene mayor densidad. Lógicamente podemos ver que sería el B. Allí se indica de manera gráfica que las moléculas en los cuerpos más densos están más unidas entre ellas, dejando menos espacio vacío. En cambio que en el caso A tenemos mayor espacio vacío, menos masa dentro del mismo volumen. Las unidades de medida de la densidad son los kilogramos por metro cúbico, indicados de esa manera, aunque también se utilizan otras unidades de medida como el gramo por centímetro cúbico o el gramo por mililitro. De ellas se pueden hacer conversiones. Se toma como base la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, o también de 1 gramo por centímetro cúbico. Aquí tenemos dos casos en los que podemos aplicar el concepto de la densidad. Uno de ellos es el caso de dos cilindros de aluminio que tienen la misma densidad y que no importa su tamaño, siempre van a tener la misma densidad, ya que están hechos del mismo material. Así, si usted puede decir aluminio, el aluminio siempre va a tener una densidad de 2.7 gramos por centímetro cúbico, sin importar si estamos hablando de una pequeña tuerca de aluminio o si estamos hablando
del material de un techo que sea de puro aluminio, siempre la densidad de ese metal por ser aluminio sería de 2.7 gramos por centímetro cúbico. Vemos el caso de la derecha ahora, dos cilindros, uno de aluminio y otro de cobre, que tienen diferentes densidades, aunque tengan el mismo volumen. ¿Cómo podríamos saber eso? Sería pesándolos. Así, aunque los dos sean del mismo tamaño, el de cobre tendría un mayor peso que el de aluminio. La densidad se va a definir en términos de esta ecuación, la que aparece a la derecha. Densidad es igual a la relación entre la masa y el volumen. Y también podemos hacer los despejes que aparecen a la derecha, donde masa sería igual a la multiplicación de la densidad por el volumen, y para calcular el volumen sería igual a la relación de división entre la masa y la densidad. Si comparamos las tablas de densidad de algunas sustancias, vemos que la del agua se toma como estándar, 1000 kilogramos por metro cúbico y 1 gramo por centímetro cúbico. Si vemos otras sustancias, como para compararlas con el agua, ver por ejemplo el caso de el aceite, es menos denso que el agua, tiene una densidad de 920 contra una densidad de 1000 kilogramos por metro cúbico que tiene el agua. Si por el contrario vemos otra sustancia como el plomo, vemos que el plomo tiene una densidad de 11.300 kilogramos por metro cúbico, es decir, 11.3 veces la densidad que tiene el agua. Así, por ejemplo, también hay cuerpos muy poco densos o sustancias muy poco densas, como es el caso del aire, que tiene una densidad de 1.3 kilogramos por metro cúbico, casi 1000 veces menos que el agua. Y otros, por el contrario, que tienen mucha densidad, como el caso del oro, que tiene una densidad de 19.300 kilogramos por metro cúbico, es decir, casi 20 veces la densidad del agua. Otro fenómeno muy importante que aparece en la guía es el fenómeno de la presión, que se relaciona en función de la fuerza aplicada y el área de contacto. Así, si tenemos nosotros una fuerza que se aplica sobre otro cuerpo o sobre una superficie, en el punto donde esos dos hacen contacto va a haber una presión. Así podemos ver el ejemplo de un lápiz que nosotros apretamos con nuestros dedos desde sus dos extremos. En uno de ellos tiene el borrador, en otro de ellos tiene la punta. Si apretamos con igual fuerza por los dos lados, vamos a sentir que el lado donde está la punta, vamos a sentir una mayor presión, y por el otro lado donde está el borrador sentiríamos una menor presión. Eso es porque en la punta el área de contacto es mucho menor y por lo tanto la fuerza hace que la presión aumente. Y en el caso del extremo donde está el borrador, al ser grande el área de contacto, entonces la presión se vuelve menor y sentimos menos dolor en esa parte. Así podríamos decir que se entiende la presión en función de la fuerza y el área de contacto. Aquí tenemos otro caso, es un ladrillo que tiene estas diferentes formas. ¿En cuál de los dos aplicaríamos presión? Si vemos en el caso A, el área de contacto sobre el piso es más ancho, por lo tanto la presión sería menor, y en el caso B, que se ha puesto como de lado, el área de contacto con el piso se ha vuelto más pequeña, y al ser el mismo bloque y pesar lo mismo, es decir, hacer la misma fuerza, tendríamos que la presión se multiplicaría y se vuelve mayor, ya que su área de contacto es menor. Esto se aplica en casos como este, donde por ejemplo el globo que está siendo presionado sobre una cama de clavos no se revienta, y eso es porque la fuerza que se aplica del globo sobre cada uno de los clavos no es suficiente para romper la tensión del plástico. Asimismo, por el contrario, tenemos que las personas que viven en zonas donde hay mucha nieve utilizan zapatos anchos para no hundirse sobre la nieve. Eso es porque al ser anchos el área de contacto es mayor y la presión que harían ellos sobre el suelo sería menor, y por lo tanto no es suficiente para deformar la nieve y hundirse. Eso se da en muchas aplicaciones, como el caso de los zapatos que se utilizan para jugar fútbol, que tienen los tacos, que es para hundirse, para hacer una mayor presión cuando su área de contacto es menor. Las llantas de tractor también hacen eso, distribuyen el peso del tractor en un área más pequeña para que haya mayor presión sobre el piso y poder tener mayor agarre. Por el contrario, en el caso de la derecha, cuando se colocan las chimpinilleras en la pierna,
Eso es para que una fuerza aplicada, es decir, un golpe aplicado sobre la pierna, ese golpe, su fuerza se distribuya a lo largo de todo ese objeto, ese artículo, y eso hace que la presión no vaya a quebrar su hueso, por ejemplo. La presión también se da en los líquidos. Se le llama presión hidrostática cuando aparece en los líquidos. Los líquidos son fluidos, tienen masa y por lo tanto tienen peso, es decir, que el peso que ellos hacen determina la presión hidrostática. Así, por ejemplo, en un objeto que esté sumergido dentro de un líquido, la presión actúa desde todas las direcciones. Así, por ejemplo, si tenemos un conjunto de líquido dentro de un recipiente, la presión dentro del recipiente, la presión del agua actúa hacia todas las direcciones, es decir, sobre las paredes, hacia abajo y hacia los lados de ese recipiente. De manera que la presión ejercida no depende de la forma ni del volumen que tenga ese objeto o recipiente que lo contiene, sino que solamente depende de la densidad del líquido que tengamos, de la aceleración de la gravedad y de la profundidad del líquido que tengamos. Así entonces se entiende mediante esta fórmula donde dice que la presión es igual a la densidad del líquido por la gravedad multiplicada por la h que representa la profundidad del líquido o la altura de la columna de líquido que tengamos nosotros. Esto se puede aplicar de esta manera. Aunque el recipiente tenga diferente forma, si tenemos la misma altura, va a tener la misma presión, sin importar la forma o el material de que esté hecho. Solo importa la altura del contenido de líquido que haya dentro de él. Tenemos el caso de dos buzos que se encuentran sumergidos a distintas profundidades. ¿Cuál de ellos tendrá mayor presión? Esto se puede observar cuando nosotros nos metemos en una piscina profunda o en el río, en una poza profunda, que a medida que vamos más hacia abajo, en la profundidad, sentimos una fuerza que nos presiona nuestros oídos, y eso es la presión hidrostática o la presión del agua que está afectando sobre nosotros. Otro aspecto importante es el principio de Arquímedes, que se refiere con la flotación. Este principio tiene un enunciado que dice que cuando un cuerpo está sumergido en un fluido, este ejerce sobre el cuerpo una fuerza hacia arriba que es igual al peso del fluido desalojado por él. Se puede indicar de esta manera. Si tenemos un bloque que está parcialmente sumergido y parcialmente flotando en el seno de un líquido que puede ser agua, por ejemplo, tendríamos dos fuerzas actuando sobre él. Una fuerza que es el peso del bloque que va hacia abajo y otra fuerza que es la fuerza de empuje que va hacia arriba. Eso lo podemos nosotros experimentar cuando, por ejemplo, nos metemos en una piscina o en el río y levantamos una piedra y sentimos que al estar dentro del agua la piedra pesa menos. Eso es no porque la piedra pese menos, sino porque hay una fuerza hacia arriba de empuje que nos está ayudando a levantarla. La fórmula para el empuje es esta. Según el principio de Arquímedes, el empuje es igual al peso del fluido desalojado. Ya que el peso se define como la masa por la gravedad, tendríamos que el empuje sería igual a la densidad del líquido por el volumen del sólido por la gravedad. De eso se establece una relación entre la densidad y la flotación, de manera que los cuerpos que tienen menor densidad flotan sobre los que tienen mayor densidad. Un cuerpo que tiene mayor densidad siempre va a irse hacia abajo, hacia el fondo, en tanto que uno que tenga menor densidad va a quedar en la superficie o flotando. Así podemos verlo con el agua y el aceite. Si nosotros mezclamos esas dos sustancias en un recipiente, por más que nosotros lo agitemos e intentemos mezclarlo, siempre el aceite va a tender a ir hacia arriba y el agua va a tener una tendencia a ir hacia abajo. De allí, del principio de Arquímedes, también se obtiene un concepto que se llama el peso aparente. Es lo que les mencionaba de cuando levantamos una piedra dentro del agua y sentimos que pesa poco, o levantamos a una persona dentro del agua y también sentimos que pesa menos. No es que pese menos, sino que
Al tener nosotros una piedra levantándola dentro del agua, habría dos fuerzas actuando sobre ella, dos fuerzas hacia arriba, una que sería la fuerza nuestra intentando levantarla y otra que sería la fuerza de empuje del líquido también levantándola. El peso iría hacia abajo y estaría reducido por estas dos fuerzas de manera que sentiríamos que pesa menos. Eso se puede comprobar también con un dinamómetro, que al introducir un objeto que pesa cierta cantidad en el aire, al introducirlo en el líquido, se observa que el dinamómetro se retrae y aparenta pesar menos. Esa sería la parte teórica de la primera parte de la unidad número 2, que se refiere a los fluidos ideales, la densidad, el principio de Arquímedes, la presión hidrostática y la presión en las superficies. Próximamente voy a subirles un video con explicación acerca de los ejercicios numéricos. Hasta la próxima.